Sean muy bienvenidos a la corriente libertaria, la reconcha de su madre. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Quería hablarle ahora, está saliendo el tema de la expropiación de YPF y el fallo adverso para Argentina que nos va a costar 16.000 millones de dólares. Más intereses, ustedes tengan en cuenta que hay que ver cuánto nos declara intereses, o si lo declararon yo no lo leí. Pero hoy en día no solamente tenemos que pagar los intereses de 10 años y más lo que tardemos en pagarle los 16.000 millones de dólares, sino que nos quedamos con una empresa que no vale ni la mitad de lo que la pagamos. Pero los genios del voto los teníamos haciendo estas cosas en el momento que se declaraba. Dictamen de mayoría Recuerden de las esto. comisiones de energía y combustibles y otras, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, Sociedad Anónima. Orden del día 288. Tiempo. Silencio, por favor. Silencio. ...207 diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol. De ese 51% vamos a recordar el Estado Nacional Circo. que va a formar a partir de este momento la nueva YPF Sociedad Anónima, quedará con un 26,03% de sus acciones, el 25,46% en poder del grupo Petersen, el 24,99% para los distritos petroleros, es decir, las provincias petroleras, el 15,35% en acciones que cotizan en bolsa, mientras que Repsol mantendría o retendría el 7,23%. Pero este proyecto entonces le permite al Estado Nacional y a las provincias hacerse del control de la empresa petrolera. Bien chicos, ¿qué nos costó este circo que habían diseñado, que habían hecho el kirchnerismo en su momento junto con Axel Kicillof a la cabeza? Bien, miren, les voy a contar hace un mes. En la toma de YPF, con lo que ha sido claramente mala praxis, en su momento se activaron las mecánicas judiciales en los Estados Unidos y Argentina va a tener que pagar de una deuda mucho más grande, por lo menos 4.900, casi 5.000 millones de dólares por esto. Habrá que ver de qué modo, en qué tiempo, si esto será una deuda que tendrá que asumir también la próxima administración, sea del color político que sea. Saludo al doctor Alberto Rujolequier para empezar a hablar un poco de este tema. Doctor, un saludo muy cordial. Buenas tardes. Buenas tardes para vos, Pepe. La verdad, un gusto estar con ustedes siempre. Lo mismo es correcto digo. lo que vos decís. La verdad es que el tema de YPF adoleció de un tema de mala praxis. Ya cuando en el año 2012 YPF fue expropiada o nacionalizada, como quieras llamar, en realidad no fue nacionalizada, porque el Estado argentino lo que hizo fue expropiar el 51% de las acciones. No expropió el 100% de las acciones de YPF. En aquel momento que estaba en el poder de Repsol, luego de varias negociaciones llegaron a un entendimiento que en su momento se consideró oneroso, dándole bonos del gobierno argentino a Repsol por 5.000 millones de dólares. La empresa siguió caminando, pero el resto de los accionistas, entre ellos el grupo Petersen,
En realidad, Petersen dice que no hay que llamarlo Grupo Petersen, porque las acciones que Petersen tenía, el 25% del capital de YPF, fueron compradas por dos sociedades que Petersen hizo en España. Creó dos sociedades que esas fueron las que compraron acciones. Ahora bien, para comprar las acciones tomaron préstamos porque Petersen utilizó el mecanismo de que YPF iba a repartir enormes cantidades de dividendos y con los dividendos iba a repagar la deuda que había tomado en Europa. Cuando la situación política cambió, ya YPF no pagó esas brutalidades de dividendos, porque la verdad que YPF se estaba descapitalizando, no podía invertir en exploración, y si no invertís en exploración vas a empezar a decaer los ingresos. Finalmente Petersen no pudo asumir la deuda y quebró en Europa. Ahora bien, cuando Petersen quebró en Europa, los derechos que Petersen tenía por el litigio contra YPF. ¿Por qué es el litigio? Porque YPF en sí es una sociedad que está constituida también y cotiza en la bolsa de Nueva York, la Security Exchange Commission, que es la bolsa de comercio de Nueva York. Cuando YPF pidió y fue obviamente autorizada, también se comprometió por papeles escritos de que en el caso que existiera expropiación o lo que se denomina un takeover, compra de la empresa del capital mayoritario, se comprometía también a hacer oferta a los accionistas minoritarios. Como YPF, por un tema de mala praxis no hizo esto, hay una empresa que en realidad no se sabe si es un bufete de abogados, debe serlo, Capital Burford, que en realidad cotiza en la bolsa de Nueva York y le hizo un juicio concretamente al Estado argentino y a YPF porque diciendo, señores, ustedes compraron el 51% de Repsol y a mí no me hicieron ninguna oferta. Litigó finalmente en marzo de este año, la jueza que interviene en el distrito de Nueva York dijo que sí, que en realidad el demandante tenía razón. A partir de lo cual quedaba por determinar única y exclusivamente cuál es el monto. Como bien decís vos, Pepe, el monto varía entre 4.900 millones de dólares, que es un cálculo técnico, hasta 16.000. El monto final no se sabe. Bueno, creo que tenemos ahí un inconveniente técnico por lo que repentinamente, no es que se perdió el audio, pero bajó dramáticamente el audio el doctor Ruscolequier, que nos estaba explicando muy bien y en detalle todo este proceso que nos lleva a este juicio perdido en el tribunal presidido por la doctora Presca. De todas maneras, hay ahí un margen que va entre los casi 5.000 millones de dólares a los 16.000 millones de dólares. Aparentemente, el pago inicial sería de 4.900 millones de dólares y después estaríamos en veremos. Creo que recuperamos al doctor Ruscolequier. Alberto. Es correcto, Pepe. Y la verdad que ellos demandan 16.000 millones de dólares. La jueza que actúa en este caso va a tener que decidir, primero, cuál es la cuantía y segundo, desde qué momento se calcula. Y tercero, cuando decimos de qué momento, si va o no tener tasa de interés. Todo haría suponer, digo, en principio, que posiblemente la cifra no llegue a 16.000, pero tampoco puede ser que sea 4.900. Si se partiera la diferencia en una negociación, que por supuesto aceptaría, estaríamos hablando de una cifra de 7.500 millones. Entonces, si vos tomás los 5.000 millones de dólares que el gobierno argentino pagó a Repsol y el monto que ahora actualmente va a resultar, quizás eventualmente puede llegar a haber pagado el gobierno argentino más de lo que YPF podía llegar a valer. En este momento, mientras vos y yo hablamos, Pepe, la acción de YPF cotiza aproximadamente en $15.50 cada unidad, con lo cual el valor de mercado de YPF hoy estaría en 12.000 millones de dólares. Recordando que en época mucho más problemática para YPF llegó a valer 2.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿hubo mala praxis? Sí, hubo mala praxis. Los 5.000 millones de dólares que el gobierno argentino pagó a Repsol y el monto que ahora actualmente va a resultar, quizás eventualmente puede llegar a haber pagado el gobierno argentino más de lo que YPF podía llegar a valer. En este momento, mientras vos y yo hablamos, Pepe, la acción de YPF cotiza aproximadamente en $15.50 cada unidad, con lo cual el valor de mercado de YPF hoy estaría en 12.000 millones de dólares. Recordando que en época mucho más problemática para YPF Hoy ese monto me está dando 5.000 millones de dólares. Ponele, a ver, yo a lo mejor estoy ignorando algo.
5.600 millones de dólares me está dando el cálculo que hice, no sé si es algo mal. Pero ponle que sea 10.000, es gravísimo. Hoy en día nos está costando un juicio de 16.000 millones de dólares más intereses. Y estamos hablando de cerca de un 8% anual. Llegó a valer 2.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿hubo mala praxis? Sí, hubo mala praxis. ¿Por qué sucedió? Bueno, no hay mucha explicación. Creo que cuando se toman decisiones políticas, también hay que tener en cuenta que tiene que haber un cuerpo de profesionales que tiene que evaluar no solamente la parte económica, no solamente la parte política, sino también la parte jurídica. Son empresas enormes que cotizan en bolsas de otros países. Entonces, el respeto legal es absolutamente fundamental. Esto es un tema, esto es independiente si el país quiere o no tener una empresa propia que esté nacionalizada. El hecho jurídico es que hubo un tema de mala praxis. Esto realmente sin considerar estos gastos, los enormes honorarios que fueron pagados para los profesionales que intervinieron en este litigio y todo el endeudamiento que tuvo que tener Argentina para hacer frente a esta demanda. Este es el tema en cuestión. YPF sería, cuando se llegue a un acuerdo, finalmente el 100% ya de una sociedad del Estado con todos estos avatares y toda esta problemática económica. Como siempre, el Estado con un pozo sin fondo para lo que son los dineros públicos, en buena medida dineros nuestros, o si se trata de una empresa mixta o con participación de capital privado, eventualmente dilapidando con estas decisiones el capital que no le corresponde administrar, al menos de esa manera. Varias preguntas a partir de la exposición que muy bien has hecho con esta clara explicación. Primero, ¿hay una fecha de pago o un pago posible como para que estas acciones no crezcan en el volumen de dinero global que habrá que pagar después? No, porque el monto lo va a definir, Pepe, muy buena tu pregunta, el monto lo va a definir Loreta Presca, que es la jueza que intervino en el caso. Ella va a poner un monto, esto es independiente, desde luego, cómo pueden llegar a transar con el gobierno argentino. Loreta cerró en 16 millones ahora, este video es un mes. Argentina no tiene la posibilidad de pagar absolutamente nada porque no tiene dólares directamente en el Banco Central. Hoy el Banco Central está casi en 8.000 millones de dólares de reservas negativas. Obviamente va a ser lo que hizo eventualmente con Repsol, emitirá, por supuesto, bonos y en su momento el tema le quedará a otra administración que tenga que hacer frente al pago de la deuda. Simplemente quiero recordar a la gente que YPF en su momento tenía el autoabastecimiento petrolero. Argentina era autosuficiente en su suministro petrolero. Y luego, por las decisiones políticas a través de los años, totalmente desacertadas, y la Argentina tuvo que empezar a importar energía, importar petróleo, importar gas, con lo cual esto le costó en los momentos más aciagos de la Argentina casi 20.000 millones de dólares en importación de energía. Es algo totalmente increíble. Pero bueno, esta es la historia y vamos a ver si el futuro va a ser un poquito más promisorio. Doctor, a lo mejor te meto un poco en un terreno que es más jurídico y no tanto económico, que es el de tu expertise, pero de todas maneras tengo que preguntártelo. ¿Y qué hacemos los ciudadanos? ¿Nos quedamos inermes ante esto? ¿No hay forma de accionar judicialmente contra decisiones tomadas por mala praxis del Estado? Te voy a explicar. Hay un tema que es el siguiente. Primero, la justicia norteamericana, Loreta Presca dijo, la demanda no es contra YPF, lo deslindó. Dijo, la demanda es contra el gobierno argentino. Lo que resuelva en Estados Unidos va a ser un tema económico. Ahora bien, ¿quiénes van a litigar contra el Estado argentino? Tenés que tener en cuenta lo siguiente, que esto en su momento va a tener una resolución política si alguien decidiera litigar. Podés iniciar un juicio, Quiero recordar a la gente que los juicios que se inician en Argentina de este tipo de situaciones pueden llegar a durar décadas. Así que creo que va a haber obviamente un enojo social, por lo menos por una parte de la población, porque la verdad que los dineros públicos fueron tratados de una manera totalmente displicente, y quiero ser muy elegante. Sí, irresponsable. Pero irresponsable. Mala praxis total y absoluta. Teniendo en cuenta que además Argentina tiene abogado del Estado, hay procurador, hay un abogado del Estado y puede contratar a estudios acá argentinos antes de tomar decisiones. No lo hicieron. Finalmente tomaron la decisión de contratar estudios en el exterior, creo que es el estudio Salomon, que está llevando la defensa de Argentina, que por supuesto no pudo hacer gran cosa, porque Argentina incluso en Estados Unidos alegó que era un hecho inconstitucional. ¿Por qué? Porque hace unos meses la misma jueza, cuando había hecho un fallo diciendo que Argentina es responsable, Argentina quiso apelar a la Corte Suprema norteamericana. ¿Y sabe lo que le contestó la Corte Suprema norteamericana?
La Corte Suprema norteamericana le contestó que nosotros en Estados Unidos solamente la Corte evalúa y da soluciones a problemas de constitucionalidad. Acá simplemente es un tema comercial del deudor y del acreedor, si cumplió o no cumplió. Así que no hubo un recurso de inconstitucionalidad del fallo de la libertad fresca, con lo cual Argentina va a pagar, no te quepa la menor duda. Va a ser una cifra entre la norteamericana le contestó que nosotros en Estados Unidos solamente la Corte evalúa y da soluciones a problemas de constitucionalidad. Acá simplemente es un tema comercial del deudor y del acreedor, si cumplió o no cumplió. Así que no hubo un recurso de inconstitucionalidad del fallo de la libertad fresca, con lo cual Argentina va a pagar, no te quepa la menor duda. Va a ser una cifra entre 4.900 y 16.000 millones de dólares. Así que este es el tema. Este es el tema en cuestión. Por dogmatismo político, mala praxis económica y también mala praxis jurídica. Ayer escuchaba al doctor López Murphy que daba una explicación muy interesante por la cual, si se hubiera confiado en los expertos jurídicos argentinos, tal vez hasta se hubiera podido traer a jurisdicción argentina de alguna manera el juicio que se iba a llevar adelante. O sea que falló por todas partes. A mí a esta edad, Sí. por lo pronto, doctor, lo que me hace ruido es que los ciudadanos sigamos siendo perjudicados con el patrimonio argentino y no pase nada, no pasa absolutamente nada. Pepe, te digo la verdad que los políticos aquí en la Argentina, no hablo de ningún partido político en particular para que quede totalmente claro el tema. En líneas generales, la agenda política de los políticos está disociada, desgraciadamente digo, de la gente y desgraciada de los intereses. Respecto de traer a jurisdicción argentina el juicio es un poco problemática, te digo porque yo tengo abogados también en mi consultoría, y te voy a decir lo siguiente, que hay un tema que es fundamental. En la legislación para este tipo de casos se dirime en Nueva York porque YPF cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Ergo, acepta la jurisdicción norteamericana para el incumplimiento y las demandas. ¿Correcto? En consecuencia, esta es la situación. Ahora, si hubiera venido a legislación, a jurisdicción argentina, la pregunta es lo de siempre. ¿Cumplió YPF con los compromisos firmados ante la bolsa norteamericana? No, no los cumplió. YPF fue el que firmó este tipo de situaciones. Y luego de 30 años, no lo cumplió. Recuerdo a la gente que YPF cotiza en la bolsa de Nueva York desde el año 1993, hace 30 años. Con lo cual, venir a desayunarse ahora con que esto fue un error, me parece un poco escandaloso. Sí, la verdad que hubo una mala praxis totalmente espantosa. Doctor, interesantísima la charla y la explicación que usted... Bien, chicos. Y ahora con esto les quiero sumar esta info. ¿Qué tenemos acá? Tenemos responsable de haber votado uno por uno esta ley. La ley de expropiación de YPF. Que le reciben con bombos y platillos la estatización errónea de cosas, entre los cuales tenemos gente como Almedo, por ejemplo. Paren la mano, prueben laburando. ¿Qué país quieren ustedes? Vamos a agarrar la pala, prueben laburando. Bueno, fue uno de los que votó afirmativo esta ley. Bien. Acá tienen a todos, tiene Rossi. Y acá vamos a tener los que votaron en contra. Y bueno, para bien o para mal, Patricia Burch votó en contra, Acef votó en contra, Eduardo Madeo. Muchos de estos no me gustan, a ver, no son santos de mi devoción, lo voy a decir, ¿no? Pero bueno, acá están los que votaron en contra, por lo menos. Para bien o para mal, esta gente votó en contra de esta ley que nos costó a los argentinos 16.000 millones de dólares, más impuestos, más intereses. Alfonso Pratgay votó en contra, mirá, la coalición cívica, Elisa Carrió, Triaca votó en contra,
Camaño, Bullrich, como decía yo recién, Acef. Bueno, para bien o para mal, esta era gente que votó en contra o se abstuvo al menos. Radio hoy se abstuvo, igual Carrió, se abstuvo, no que votó en contra. Para tener en cuenta. Todos estos están acá, igual yo voy a dejar el link para que cada uno entre y busque a su gusto. Cada uno de estos nos costó a nosotros 16.000 millones de dólares más intereses. A todos los argentinos. Para que sepan a quién están votando. Después tenemos también acá a la Cámara. El Senado. Senadores. De los cuales de 70 que se presentaron y 2 que estuvieron ausentes. 63 votaron a favor y solamente 3 en contra. A ver, ¿quiénes votaron en contra? Negativo. Roldán, José María. Romero, Juan Carlos. Roldán votó a favor. Rodríguez Sá, mira, Adolfo Rodríguez Sá votó en contra. Y de Alonso Liliana Teresita. Para que sepan también quién votó en contra, quién se ausentó. Bueno, ya no le podemos reclamar nada, Menem. Y Basualdo Roberto. Bueno, para tener en cuenta, para que sepan y vean los temas de los números y a la hora de quién van a votar, por qué no lo van a votar en contra o por qué no los quieren en los cargos públicos. Yo ahora también en la descripción del video les voy a mandar ahí las listas en el Drive. No sé si se acuerdan quién es Olmedo, pero bueno, ahí los mando quién es Olmedo. Olmedo votó a favor de este desastre. Bueno, uno de los principales cabecillas, vamos a decir esto, es el genio de Kicillof. Al primer pique corto hacia Sergio Massa. Ahí está llegando también el gobernador. Al primer pique corto hacia Sergio Massa. Ahí está llegando también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hablábamos con Darío en un día muy importante por el fallo de YPF. Lo escuchamos al gobernador. Dale. Una agenda con los compañeros y compañeras de la Liga de Gobernadores. ¿Puede recuperar la victoria, Axel? Claro que sí, Tucumán va a recuperar. Nosotros... Vamos nosotros a hablar con Axel, me tengo que acercar un poquito. Axel, un minuto que estamos en vivo, quería una reflexión sobre lo que conocimos hoy, este fallo de Nueva York. Sí, bueno, hola, a ver si puedo. No, ahí, justo antes de despegar, estaba... Bueno, ahí va, esperen un segundo. Ahí me los callo yo con un grito, no. ¡Por favor! No, sí, Carmen. Bueno, a ver si podemos retomar eso, el tema del fallo. No, recién escribí, creo que publicaron, porque fue justo antes de salir en el avión para acá, estaba dando mi opinión. Primero no llama la atención que de nuevo haya un fallo de un tribunal extranjero a favor de los fondos buitres en plena campaña electoral. Es bastante ya habitual. Nos tienen acostumbrados a que esto se convierta en un instrumento y parte de la campaña, porque rápidamente salieron varios dirigentes locales, varios dirigentes de la oposición a festejar el fallo en contra de la Argentina, porque en todo caso uno debería ver en la oposición, primero no una toma de posición siempre para el mismo lado, siempre apoyan a los buitres, siempre, no importa, ni se fijan si está bien o mal la sentencia, si se viola la soberanía. Después, con respecto al fallo,
la verdad es que es escandaloso, es un fallo absolutamente disparatado. Primero la jurisdicción. Lo que dice el tribunal norteamericano es que esto es algo que tiene que resolver el derecho argentino, pero bueno, que entonces ellos van a aplicar el derecho argentino, van a aplicar la Constitución argentina, un tribunal de Nueva York. No, lo que están diciendo en los tribunales, primero que la cagada que te mandaste vos de decir que ya sabías que Argentina tenía YPF para vos tomar el accionar mayoritario, o sea, para tomar el 51% de las acciones, tenías que darle una oferta a los otros inversores minoritarios para expropiar la empresa. Y diciendo eso, vos citando esa norma, ese acuerdo que había anteriormente, dijiste que era una locura hacer una oferta por el 100% de las acciones de YPF. Y ahora nos está costando esto. ¿Sabes qué? Eso es un acuerdo que se había tomado desde antes. Y vos no podés negar, no podés evitarlo. Y hoy en día nos está costando esto. No festejo esto, porque lo vamos a tener que pagar nosotros. Pero tendrías que pagarlo vos, hijo de mil puta, boludo. Es una cosa que yo creo que no tiene antecedentes. La implicancia que tiene ahora para nosotros YPF y Vaca Muerta, ¿no? Bueno, tercero, el fallo es de primera instancia, con lo cual todavía falta la apelación, habrá un tribunal de apelación y después probablemente, seguramente va a llegar a la Corte Suprema, así que faltan años si uno toma el caso anterior de los fondos buitres, que todavía era menos violatorio de la soberanía, lo era y lo es, pero que este la verdad que bate todos los récords de intervención de una potencia extranjera en una decisión soberana. ¿Por qué? Y ahora voy a la cuestión. Acá, para que se entienda bien, la Constitución argentina y también las leyes marcan que cuando un bien es de utilidad pública, para esto hay que conseguir las mayorías en el Congreso, pero se dice determinado bien, en este caso, una parte del paquete accionario de YPF, las acciones de YPF que daban el control, son de utilidad pública, pueden estar sujetas a expropiación. Y luego, para aplicar la expropiación, hay que seguir una ley de expropiación que dice cuánto hay que pagar, cómo se calcula, no es que se pueda hacer cualquier cosa. Lo que está diciendo los buitres es que el estatuto que tenía YPF en ese momento estaba por encima de la ley de expropiación. Es decir que es como si se ha aplicado mucho la ley, mira, incluso para los que piensan que la ley de expropiación es algo del peronismo. Mira, Cacciatore, el que hizo las autopistas en la época de la dictadura, que expropiaba los edificios para que pasara la autopista, aplicaba la ley de expropiación. Si algún edificio tenía en su consorcio un estatuto que decía, o un reglamento de consorcio que decía, no, tal unidad hay que pagarla tanto, no está por encima de la ley de expropiación. Además tampoco fue una compra de acciones, fue una expropiación bajo derecho argentino. O sea, bueno, muy bien, la palabra del gobernador Axel Kicillof, refiriéndose justamente al fallo en Estados Unidos. De primera instancia el gobierno apelará y dice Axel Kicillof, quedan años todavía de debate allí en... Bueno, gente, ¿cuál es el valor? Ya saben cómo viene el tema. No es correcto lo que hicieron y lo vamos a pagar nosotros. Ellos se hicieron los malos con la plata nuestra. Ya saben. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Me voy a poner a editar este video y me voy a hacer un live en mi canal de videojuegos. Espero que tengan un muy buen fin de semana, lo que quede del mismo. Abrazo grande, gente. Chau, che.